Hola, ahora vamos a hablar sobre las medidas de posición. Las medidas de posición también se les conoce como cuantiles y son aquellas que nos permiten dividir una distribución de datos en partes iguales. Lo podemos partir por mitad y en ese caso sería una de las medidas de posición que ya hemos trabajado, es la mediana. En la mediana recordemos que es el dato que separa en dos partes el conjunto total de datos. Antes de la mediana vamos a tener un 50% de los datos y después de la mediana el 50% restante. Podemos dividirla en cuatro partes iguales y tendríamos los cuartiles. El segundo cuartil corresponde con la mediana. El primer cuartil pues indica el 25% de todos los datos, la mediana o el segundo cuartil el 50% y el tercer cuartil nos indica el 75% de los datos. También podemos partir nuestra distribución de datos en 10 partes iguales, esos serían los deciles. Y si todavía lo subdividimos más, podemos partir nuestros datos en 100 partes, que son los percentiles. Bueno, vamos a hablar primero de los cuartiles. El, el primer cuartil se representa por una Q y un 1 y nos indica el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. Podemos convertirlo a percentiles. Entonces estaríamos hablando del percentil 25. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a ese 25% de los datos. La mediana, como ya les comentaba, pues es el 50%. Entonces la mediana va a ser lo mismo que el segundo cuartil, o que el quinto decil, o que el percentil 50. Y el cuartil 3, representado por una Q y un 3, pues nos va a indicar el valor en el cual debajo encontramos el 75% de todos los datos. ¿Cómo ubicamos un percentil? Bueno, podemos usar esta fórmula en donde LP nos va a decir el lugar del percentil que nos interesa para cumplir un cierto percentil deseado. O sea, de todos nuestros datos nos va a dar la ubicación, su posición, que corresponda al percentil que deseemos. N es el número total de observaciones o de datos que tenemos. Le tenemos que sumar 1, multiplicarlo por P, que es el percentil deseado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el percentil 25, o sea, el primer cuartil, P valdría 25, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por el número de datos que tenemos, aumentado en 1, y nos va a dar la posición de todos nuestros datos ordenados en los cuales se cumple que ese sea el primer cuartil. Vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí un problema. Tenemos la talla de calzado de algunos alumnos de la clase de estadística. Están separados en talla de damas y en talla de hombres. Vamos a calcular la media, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartil, el máximo y el mínimo para las tallas de damas y de caballeros. Aquí voy a desarrollar el ejemplo para las damas y ya como actividad pues habría que calcular el de los caballeros. La media. ¿Cómo calculamos la media? Bueno, tenemos la eh, fórmula para la media aritmética. Entonces tenemos que sumar cada uno de los elementos de nuestro conjunto de datos y dividirlo entre el número total de datos que hay. En este caso tenemos 11 datos. La suma de estas tallas pues da 51.5, que dividido por 11 nos queda en 4.64 como talla media. Pasamos al inciso B. Hay que calcular la mediana. Recordemos que primero pues tenemos que tener nuestros datos ordenados, ¿no? En un orden ascendente. Y bueno, también puede ser descendente. Pero en este caso ya vienen ordenados. Entonces únicamente tenemos que preocuparnos por encontrar el dato central.
En este caso, pues n es impar, entonces sí nos va a quedar un solo eh, dato en el centro. Si fuera par, hay que recordar que debemos promediar los dos datos centrales. Entonces eliminamos esos datos, eliminamos y nos queda el dato central que sería talla 5. Entonces nuestra mediana o nuestro segundo cuartil pues va a ser el número 5. Esta es una forma de resolverlo, así tachando simultáneamente hasta encontrar el dato central, pero podemos usar la fórmula de la posición del percentil deseado, ¿no? Queremos el segundo el segundo cuartil, o sea, estaríamos hablando del percentil 50. Entonces reemplazaríamos esa p por un 50, acordémonos que n valía 11, entonces 11 más 1 nos daba 12, y por 50 centésimos, o sea, un medio, tendríamos que la posición sería la número 6. Contamos ahí nuestras posiciones y ubicamos la sexta. Y corresponde con el cálculo anterior que teníamos para la media, ¿no? ¿Cuál es el valor de la mediana o del segundo cuartil? Pues sería ese talla 5. Igual, si tuviéramos el caso de que n fuera par, pues nos quedarían dos datos centrales que habría que promediar. Pero en este caso, pues n es impar. El primer cuartil. El primer cuartil pues corresponde al 25% de nuestros datos, ¿no? O sea, al percentil número 25. Usamos esa fórmula y sustituimos con los valores. El percentil deseado va a ser el 25 y 11 más 1 nos da 12. 12, la fracción simplificada es un cuarto. 12 entre 4 pues nos da 3. La posición que nosotros queremos es la número 3, que es donde va a estar el dato que corresponde al primer cuartil, y la talla sería la número 3. ¿Sí? Entonces el primer cuartil es la talla de calzado 3. Siguiente inciso, hay que calcular el tercer cuartil. El tercer cuartil, recordemos que pues nos pide el 75% de los datos, o sea, va a ser el percentil número 75. Eh, 75 entre 100 pues son 3 cuartos, 3 cuartos por 12 sería 12 entre 4, 3 por 3, 9. Entonces en la novena posición de nuestros datos estaría ubicado el tercer cuartil. Sería sería el 6, talla 6. La talla 6 corresponde al cuartil 3. El rango intercuartil se expresa por IQR y solo es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces recordemos, el tercer cuartil era talla 6 y el primer cuartil era talla 3. 6 menos 3 nos da que el rango intercuartil es de 3. Ok. Ahora pues tenemos que encontrar el dato que contiene la talla máxima y el dato que es la talla mínima. Como están ordenados los datos, pues el mínimo va a ser la talla más pequeña, esta 2.5. Y el máximo va a ser la talla más grande. Entonces el máximo es talla 7 y el mínimo es talla 2,5. Y todas estas medidas que hemos obtenido, estos estadísticos descriptivos, pues los podemos representar gráficamente mediante un diagrama de caja y bigotes, o en inglés que se conoce como box plot. Luce de esta forma y voy a explicar sus partes. Bueno, es una caja, por eso es box, y los bigotes pues son estas líneas de aquí. ¿Qué significa cada línea? Bueno, esta X corresponde con la media aritmética, que era de 4.64.
Entonces vamos a tener el título de nuestra gráfica, un título del eje X, que en este caso pues está representado con una leyenda, una clave. Usamos el rosa para expresar que son datos de la talla de calzado femenino. Y en el eje Y pues tenemos las tallas. Esta línea de aquí es la mediana, que nos había dado que era talla 5. Luego tenemos la base de la caja, que corresponde al primer cuartil, y era talla 3. ¿Sí? Está sobre la línea del 3. Y la tapa superior de la caja pues es el tercer cuartil, que era en talla 6, ¿verdad? Luego tenemos estos bigotes, ¿no? Este corresponde a la medida de la talla más grande que obtuvimos, que era de 7, y la inferior, que era de 2.5, la mínima. Entonces el máximo es 7 y el mínimo es talla 2,5. En este caso, pues no tenemos valores atípicos. Si hubiera valores atípicos, se graficarían como puntos. Imaginen este, el puntero láser, como si fuera un puntito de un diagrama de dispersión o como un scatter plot. Únicamente marcaríamos un puntito en la talla 0, digamos. Si hubiera una chica que tuviera talla 0, pues ahí saldría. En realidad, se calculan de cierta forma cuándo son valores atípicos y cuándo no. Por ejemplo, si tuviéramos una chica de talla 12, pues aparecería acá arriba, ¿no? ¿Cómo sabemos si un dato es atípico o no es atípico? Bueno, si tenemos un dato que esté sobre el bigote, o sea que sea un valor más allá de lo normal, más grande, si ese dato es mayor al valor del tercer cuartil, o sea 6, más 1.5 veces el rango intercuartil, ¿cuánto era el rango intercuartil? El rango intercuartil pues era la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Tendríamos que tomar el 3, que nos da de 6 menos 3, 3, ese es el rango intercuartil, lo multiplicamos por 1.5 y se lo sumamos al Q3. Si encontramos una talla mayor a esa cantidad, pues marcaríamos un puntito sobre el bigote, que sería un valor atípico. Por el contrario, si encontráramos un valor muy por debajo de lo esperado, pues tendríamos que dibujar el puntito acá abajo, bajo el bigote. Y ese criterio sería si el dato es menor al primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartil. Bueno, en este caso nos darían tallas negativas que no tenemos. O sea, si tuviéramos una talla menos 2, digamos, pues ahí se marcaría un, un puntito atípico. Pero en este caso, pues todas las mediciones que tenemos son típicas. Estos límites, pues no se grafican como tal. El límite aquí superior, pues es el dato máximo y acá el dato mínimo. Pero son como líneas imaginarias que nos permiten, o fronteras, que nos permiten identificar cuándo un dato si es atípico, si está por encima de los bigotes o por debajo de los bigotes. Mm, si la línea de la mediana está en la mitad de la caja, pues hablaríamos que nuestra distribución está bien, es simétrica. Pero como en este caso, si está por encima o bien por debajo de la mitad de la caja, pues eso nos indicaría que nuestra distribución está sesgada. El rango intercuartil, pues es el ancho de la caja. Entre más ancho esté en nuestra caja, pues vamos a tener más variabilidad o más dispersión de nuestros datos. Si la caja fuera muy angosta, pues sería más uniforme nuestros datos, nuestra distribución.
Y bueno, este tipo de gráfico nos sirve mucho para poder comparar grupos, aparte de que se ve este, pues profesional y contiene mucha información, la media, la mediana, el rango intercuartil, el Q1, el Q3, el dato máximo, el dato mínimo. Y si acá dibujáramos la caja de los hombres, pues podríamos comprobar si hay diferencias, si hay alguna distribución que sea más uniforme que la otra, si la media o la mediana pues es significativamente mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Entonces, pues esa sería la actividad, tomar estos datos de la talla de calzado masculino, generar pues sus estadísticos, que serían la media, la mediana, el primer y tercer cuartil, el rango intercuartil, el dato máximo, el dato mínimo, y pues hacer su diagrama de caja y bigotes. Lo podríamos hacer aquí, continuo, o ocupando pues prácticamente el mismo eje. Nada más habría que agregarle más valores, no sé, del 0 al 12, porque pues sí son más grandes las tallas de los caballeros. Y ya que hagamos nuestro diagrama, pues podríamos compararlos.